solo abren su micrófono y entonces ya podemos resolverlas de una vez. También les quiero recomendar que se fijen que les acabo de mandar un correo acerca de una sesión virtual de resolución de dudas y sobre el contenido del examen. Por favor, le ponen atención al correo. Está bien, doctora. Porfa, gracias. Muy bien, entonces empecemos. Bueno, hoy nos toca ver generalidades del sistema nervioso, cómo está organizado. Y básicamente lo que hay que entender del sistema nervioso es que es como que si fuera el disco duro de una computadora, ¿verdad? El sistema nervioso va a recibir señales y va a emitir señales como respuesta, ¿verdad? Es básicamente una red de comunicaciones, ¿sí? Y entonces, dentro de sus funciones generales están estas tres, que son la detección sensitiva, el procesamiento de la información y la expresión de conducta. O sea, básicamente recibir señales, procesar la información que llevan esas señales y luego generar algún tipo de respuesta, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer la detección sensitiva? A través de receptores, ¿verdad? Receptores que van a traducir toda la energía ambiental o los estímulos que recibimos en señales neurosensitivas o señales electroquímicas, ¿verdad? Eso es lo que transmiten las sinapsis. Y entonces estas señales que van a ser percibidas, que van a ser detectadas, van a ser procesadas, ¿verdad? Ahora, el procesamiento de la información es lo que es bastante más complejo, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de comunicación intercelular se dé en los circuitos, ¿verdad? Este procesamiento de la información puede ser muy complejo, generalmente es muy complejo, ¿verdad? Y lleva varios pasos. Hay algunas redes neuronales que son un poco más sencillas, otras que son mucho más complejas, ¿verdad? Y todo va a ser a través de sinapsis, ¿verdad? La mayoría son sinapsis químicas, pero también podemos tener muchas sinapsis eléctricas. Y entonces, por ejemplo, dentro de los mecanismos de procesamiento de datos, ¿qué es lo que vamos a tener? Todos estos que están aquí en el esquema, en los cuadritos blancos, ¿verdad? Uno es la percepción sensitiva. Una cosa es cómo detecte el receptor la información y la transmita, y otra cómo nosotros procesemos esa información para percibir, ¿verdad? La sensación. Entonces, por ejemplo, y eso es muy individual, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que les agradan ciertos olores, otros que no les agradan ciertos olores, y de eso va a depender su percepción, ¿verdad? Una señal, digamos, cuando ustedes se tocan el dorso de la mano con un dedo, dependiendo el grado de energía que le pongan a ese tacto, ¿verdad? La piel lo va a detectar como tacto suave o como presión, ¿sí? Y eventualmente puede hasta transmitir dos tipos de sensaciones. Por ejemplo, cuando uno se masca un dedo con una puerta, ¿verdad? Va a ser una sensación de presión y otra de dolor, ¿sí? Entonces, todo eso es percepción sensitiva, ya una vez procesada la información, ¿verdad? Lógicamente va a estar transmitida esta información a través de redes neuronales, tiene que ser integrada la información a través de las diferentes redes neuronales establecidas en núcleos de relevo. Ya vamos a ver qué son los núcleos de relevo. Y luego esta información que recibimos de los receptores sensoriales va a ser almacenada, ¿verdad? Como información en la memoria, ¿sí? O sea, desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra mamá ya estamos recibiendo algunos estímulos. Claro, la complejidad de nuestro sistema nervioso todavía es muy, muy poca, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿por qué los bebés cuando acaban de nacer reconocen la voz de su mamá? Porque han pasado escuchando la voz de su mamá a través del vientre, ¿verdad? Es decir, su sistema auditivo se desarrolló y ellos logran escuchar la voz de la mamá. Y entonces cuando el bebé nace y la mamá le habla, pues el bebé voltea a ver, ¿verdad? Porque sabe que es su mamá, la reconoce. En cambio, otras voces no, ¿sí? Y entonces esto es almacenado en la memoria. Luego, este procesamiento implica también planificación y ejecución de órdenes motoras, tanto a nivel consciente como inconsciente, ¿sí? Procesamiento del pensamiento y la conciencia. Este proceso de pensamiento y conciencia es lo que nos distingue a los seres humanos, se supone, ¿verdad?, de otros mamíferos, ¿sí?
porque tenemos conciencia de nosotros mismos y tenemos pensamientos, se supone también, un poco más avanzados o más complejos que algunos mamíferos, ¿verdad? Como les digo, se supone, ¿verdad? Porque dicen que los delfines también hacen eso, a saber, ¿verdad? Pero como no nos podemos comunicar con ellos, no sabemos, ¿sí? Luego otra cosa importante es el aprendizaje, y esto sí lo pueden hacer cualquier tipo de mamíferos, ¿verdad? Todos los mamíferos aprendemos, incluso los insectos aprenden. Hay maneras bien, bien simples de aprendizaje, pero todos tenemos que aprender, ¿verdad? Todos este procesamiento de datos que tenemos acá nos ayudan a aprender habilidades, capacidades, a adquirir conocimiento, ¿sí? Y también dentro de este procesamiento está las emociones, la expresión de emociones y la motivación, ¿verdad? Esto es más de los seres humanos también. Ahora, todo este procesamiento de datos va a generar una respuesta, que es lo que le llaman la expresión de la conducta, ¿verdad? Una respuesta que puede ser una respuesta motora, una respuesta autónoma, el lenguaje, ¿verdad? Todos esos son tipos de respuestas que va a generar el organismo. Algunas respuestas se pueden dar de forma inmediata y otras van a ser, digamos, más a largo plazo, como por ejemplo cuando ustedes están estudiando, ¿verdad? Uno estudia, entonces aprende, adquiere conocimiento y almacena la información en la memoria. Y esta memoria, pues posiblemente no nos vaya a generar una respuesta inmediata. ¿Dónde van ustedes a tener una respuesta a esta memoria que estén almacenando, a este conocimiento que estén adquiriendo cuando les toque resolver un examen, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cuál va a ser la respuesta motora? Escribir la respuesta, ¿verdad? O marcar el ítem en un papel o hacer clic con la computadora. Esa va a ser la respuesta motora que se va a presentar a largo plazo a partir de la recuperación de información que aprendimos en algún momento, ¿sí? Ahora, vamos a dividir nuestro sistema nervioso en dos divisiones principales, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, la médula espinal y el tallo cerebral, ¿sí? Y el sistema nervioso periférico va a estar formado por los receptores sensoriales, los nervios craneales y espinales y los ganglios. La palabra ganglio deriva del griego y significa un nódulo, ¿verdad? No son los mismos ganglios linfáticos que los mismos ganglios nerviosos, son nódulos que tienen grupos, en el caso del sistema nervioso, de neuronas que están fuera del encéfalo, la médula espinal y el bulbo, y que sirven también como estación de relevo para los nervios, ¿verdad? Para los axones de las neuronas que salen del sistema nervioso central, ¿sí? Y entonces podemos ver en este esquema, aquí tenemos en el centro el sistema nervioso central, que es a donde confluyen todas las señales, ¿sí? Les puse aquí hormonas porque el sistema endocrino es otro de los mecanismos de control del funcionamiento del organismo, ¿verdad? Entonces el sistema nervioso central se ve influido muchas veces por las hormonas y a su vez el sistema nervioso influye en la secreción de hormonas, entonces estos dos trabajan como de la mano, ¿verdad? Ahora, al sistema nervioso central van a llegar señales, ¿verdad?, de entrada a través del sistema sensorial que se llaman aferencias, ¿sí? Todas las conexiones de entrada al sistema nervioso se van a llamar aferencias. Van a entrar a través de las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico, mediado por la transmisión que se da en la sinapsis, neurotransmisores y o neurohormonas, ¿verdad? Y entonces estas sensaciones pueden ser sensaciones conscientes, es decir, nosotros estamos conscientes de lo que vemos, de lo escuchamos, de lo que sentimos a través de la piel, de conocer la posición de nuestras articulaciones, ¿sí?, de la fuerza que tenemos que hacer con el músculo para generar algún movimiento, ¿verdad? Esas son sensaciones conscientes, ¿sí? O de la carga que le estamos poniendo al músculo, esa sería una sensación. Ahora, también hay sensaciones inconscientes. Estas son sensaciones que se generan a través del funcionamiento de los órganos internos, ¿verdad? Es decir, la regulación de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la dilatación de las vías aéreas, si el intestino está distendido o no está distendido, si se está moviendo o no, cómo se tiene que mover, etc. Todo esto
va a generar sensaciones de las que nosotros no nos percatamos, pero que también a través del sistema nervioso periférico lo vamos a enviar al sistema nervioso central. Entonces, todo lo que entra al sistema nervioso se llama aferencias. Todo lo que sale como respuesta a estos estímulos de entrada se llaman señales eferentes, ¿verdad? O eferencias. Y entonces estas eferencias también van a salir a través de las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico para dirigirse al músculo esquelético y generar movimiento, ¿sí? O hacia glándulas, músculo liso, músculo cardíaco, para controlar el funcionamiento de los órganos internos, ¿verdad? La secreción de enzimas del páncreas, la secreción de ácido del estómago, la contracción del músculo liso del intestino o de los vasos sanguíneos y la contracción del músculo cardíaco, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a revisar todas estas partes que van a formar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y entonces aquí les puse las imágenes que tienen en su libro, ¿sí? Aquí vemos un esquema de cómo se interconectan entre sí todas las partes del sistema nervioso central, y obviamente aquí están las estructuras, ¿verdad? Esto va a ser sujeto de su clase de anatomía, o ya lo fue, supongo yo, no sé cómo irán ahí. Pero podemos ver aquí que si empezamos desde arriba, ¿verdad? Aquí tenemos la corteza cerebral, ¿sí? Es la parte más alta y más especializada de nuestro sistema nervioso central, y es esta parte que tenemos aquí, ¿verdad? La corteza cerebral. Luego tenemos estructuras que se llaman subcorticales, que también forman parte del encéfalo, ¿verdad? Y estas están formadas por el tálamo, el hipotálamo y la glándula hipófisis o pituitaria. Entonces acá tenemos el tálamo, aquí está el hipotálamo y aquí tenemos la glándula pituitaria o hipófisis, ¿sí? Luego están las estructuras del tallo cerebral, ¿sí? El tallo cerebral va a estar formado por el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo. Esta protuberancia también se llama puente de Baróleo, y el bulbo raquídeo también se le conoce como médula oblonga, ¿sí? Y esto forma el tallo cerebral, ¿ya? Aquí vemos insertado en la parte posterior del tallo cerebral está el cerebelo. Este es un órgano, una parte de las estructuras del sistema nervioso central que se encargan de controlar muchas cosas, por ejemplo, el equilibrio, la coordinación de movimientos, los movimientos oculares, algunas situaciones de aprendizaje y de control de emociones también se coordinan acá, ¿verdad? Luego ya tenemos, después del tallo cerebral, la médula espinal, ¿sí? Que va desde la parte inferior del bulbo o médula oblonga hasta los segmentos sacros de la columna vertebral. Y entonces aquí ya tenemos la médula espinal, ¿sí? La médula espinal se va a dividir en segmentos que llevan el nombre de los huesos de la columna, ¿verdad? Segmentos cervicales, segmentos torácicos, segmentos lumbares y segmentos sacros y unos cuantos coccigios, ¿sí? Y entonces la médula va a estar metida dentro del agujero vertebral, protegido por las apófisis espinosas de las vértebras y por el cuerpo de las vértebras. Y entonces podemos ver aquí metida la médula, ¿verdad? Y la médula va a estar protegida por unas membranas que se llaman meninges, ¿sí? Si vemos hasta aquí arriba, aquí tenemos el corte transversal de la médula espinal y podemos distinguir la mariposita en gris, ¿verdad? Que es la sustancia gris donde están las astas ventrales y las astas dorsales, ¿sí? Ventrales porque, si se fijan ustedes, dan hacia la parte anterior del cuerpo, hacia el vientre, ¿verdad? Y dorsales porque dan hacia la espalda, ¿sí? De la persona. Y entonces ven ustedes acá que aquí están las raíces dorsales. Estas raíces dorsales son las raíces de entrada, ¿verdad? Las fibras de entrada de todo el sistema sensorial. Aquí vemos un ganglio que se llama el ganglio de la raíz dorsal. Aquí es donde se encuentran las neuronas de primer orden del sistema sensorial. Y en esta parte de aquí adelante vemos las raíces ventrales. Estas son las raíces de salida. Entonces las raíces ventrales y las raíces dorsales van a formar los nervios espinales, ¿sí? Estos nervios espinales entonces ya se figurarán ustedes que llevan tanto aferencias como eferencias, ¿sí? Como la mayoría de nervios son. Los nervios craneales van a salir generalmente del bulbo raquídeo, los mencionamos por ahí, ¿verdad? Salen, perdón, del tallo cerebral, van a salir del tallo cerebral, la mayoría de ellos, ¿verdad?
y entonces van a ir a inervar diferentes partes del cuerpo y se llaman craneales porque salen de aquí adentro, ¿verdad? Del cráneo, ¿sí? Otra cosa que ustedes pueden ver acá es esta cadena de ganglios que se llama la cadena paravertebral. Cuando miremos sistema nervioso autónomo esto va a ser importante. Paravertebral porque está a la par de las vértebras. Son ganglios, ¿sí?, que se localizan a la par de las vértebras y que se conectan con los nervios espinales a través de unos canalitos o fibras comunicantes. Y en estos ganglios vamos a encontrar neuronas del sistema nervioso simpático, que es parte del autónomo, ¿verdad? Aquí básicamente es control de los órganos internos. Si vemos la médula espinal en cortes de los diferentes segmentos con un tipo de tinción especial, entonces aquí vemos que normalmente esto se tiñe de blanco, ¿verdad? Por esta tinción que tiene acá el corte se tiñe de más oscuro y esta sería la sustancia gris, ¿verdad? Con las astas, ¿sí? El asta ventral y el asta dorsal. Las astas dorsales se distinguen porque son más estrechitas, mientras que las astas ventrales son más gorditas, de las alas de una mariposa, ¿verdad? Y entonces tienen diferente morfología dependiendo de los segmentos de la médula, ¿sí? Cervical, que son más anchos, torácicos, que tal vez son los más estrechos, lumbares y luego sacros, ¿sí? Y entonces también vemos acá la columna intermedio celular. Esta columna intermedio celular, de aquí salen las neuronas del sistema nervioso simpático, ¿sí? Y vemos que las astas ventrales tienen un engrosamiento cervical y un engrosamiento lumbar, aquí o lumbosacro, ¿verdad? Es decir, las alitas del cuerpo del asta ventral son más anchas en estos segmentos lumbar, sacro y cervical que en el torácico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la sustancia blanca? Aquí tenemos un esquema donde vemos todas las partes de la médula, ¿verdad? Las partes anatómicas. En la sustancia blanca vamos a encontrar axones principalmente, ¿verdad? Todos los axones de entrada o de salida de los cuernos o astas, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos en el número 12, aquí tenemos la raíz posterior o dorsal, ¿verdad? Son todas las vías aferentes que entran acá a la médula, hacen sinapsis con neuronas acá y luego salen sus fibras para irse hacia arriba, ¿verdad? Hacia las partes superiores del sistema nervioso central, tallo cerebral y encéfalo. Y entonces van a formar haces de axones que se llaman funículos, ¿verdad? El funículo anterior, el funículo lateral y el funículo posterior, ¿sí? Y luego, conforme vayamos viendo las vías ascendentes y descendentes, también van a haber diferentes haces que se van a distinguir de estos tres principales que vemos acá, ¿verdad? Esto de acá que se ve en el número 8 es una fisura, la fisura mediana anterior y este es el surco mediano posterior. Y acá vemos la comisura alba, ¿verdad? Y aquí vemos la comisura gris. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estas comisuras? Aquí lo que va a haber es entrecruzamiento de axones, ¿verdad? Aquí se entrecruzan axones de neuronas que están en el asta ventral o en el asta dorsal, se van a cruzar acá, y acá se entrecruzan algunos axones que vienen de los funículos, ¿sí? Del funículo posterior de un lado para el funículo posterior del otro, ¿ya? Y aquí tenemos en el número 10 está indicado el canal central. ¿Qué es lo que pasa en este canal central? Líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y entonces aquí también vemos la raíz ventral, ¿sí? La raíz ventral de donde salen todas las vías eferentes y acá está el ganglio de la raíz dorsal. Ok, se los puse aquí porque es un circuito básico que se ve en las redes neuronales, ¿verdad? Acá tenemos unos receptores en la piel, este sería como un segmento de piel con sus receptores, ¿verdad? Los receptores pueden ser células especializadas que se conectan con las fibras nerviosas de una neurona o bien las terminaciones de una neurona, ¿verdad? Las terminaciones axonales de una neurona. Eso pueden ser los receptores. Y entonces estos receptores van a llevar el impulso electroquímico de la percepción. Acá sería un pinchazo, ¿verdad? Entonces podríamos decir que es una sensación de dolor. Viaja esta sensación de dolor por toda la fibra nerviosa hasta entrar en la raíz nerviosa y entrar en el ganglio de la raíz dorsal. En el ganglio de la raíz dorsal van a estar las neuronas sensoriales primarias.
Estas neuronas van a mandar sus proyecciones hacia el cuerno dorsal, en donde lo que vamos a encontrar son interneuronas generalmente, ¿verdad? Estas interneuronas son las que procesan información, ¿sí? Y deciden hacia dónde la tienen que mandar. Y deciden si tienen que estimular o inhibir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta interneurona, al percibir o al recibir el impulso doloroso de esta neurona sensorial, va a mandar una información hacia arriba para que llegue a la corteza sensorial y sea traducida la señal como dolor, y luego se va a conectar con una neurona motora del asta ventral. Esta neurona motora del asta ventral va a hacer sinapsis con fibras musculares. Y entonces, ¿cuál es la reacción cuando me pincho un dedo o me pincho una mano? Retiro la mano de donde está el estímulo, ¿verdad? Esa sería la respuesta motora. Entonces, aquí tenemos aferencia, segmento central que procesa la información, y eferencia y respuesta motora. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Sí, perdón, es que yo no entendí muy bien cómo es el procedimiento ese. No sé si me podría repetir. Ok, con todo gusto. Entonces, les decía que aquí tenemos una parte de la piel en donde una persona se pinchó, ¿verdad? Entonces, ese pinchazo va a ser percibido, ese estímulo en la piel va a ser percibido por estos receptores de dolor, que van a mandar un impulso, esto quiere decir que es un potencial de acción, que va a entrar aquí en esta neurona, y esta neurona a su vez se va a conectar con una interneurona del cuerno dorsal, ¿sí? Esta interneurona recibe la información, procesa y decide que va a mandar hacia arriba información, ¿verdad? Hacia la corteza sensorial, para que este estímulo electroquímico sea percibido como dolor, ¿verdad? Y al mismo tiempo se va a conectar con una neurona motora. Esta neurona motora va a conectarse a su vez con músculo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace usted cuando se pincha? ¿Cuál es la reacción cuando usted apoya la mano en una mesa, digamos, o en alguna superficie y hay una tachuela? Quitar la mano. Quitar la mano. Entonces, la respuesta motora que se va a generar a partir del estímulo que envíe esta neurona motora va a ser levantar la mano y quitarla de donde la apoyó, ¿verdad? Entonces, aquí tienen ustedes el circuito más simple, ¿verdad?, del sistema nervioso. Receptores, ¿verdad?, que perciben un estímulo, vías aferentes, los componentes centrales que procesan la información acá, y la neurona motora, fibras eferentes y la respuesta, ¿sí? Este es el ejemplo de un circuito neuronal simple. Esto se llama un arco reflejo, ¿verdad? Ya lo vamos a volver a ver más tarde. Pero este es un circuito simple. Hay circuitos mucho más complejos. La mayoría son mucho más complejos, ¿verdad? Doctora, disculpe. Ajá. Sí, mire, por ejemplo, las personas que pueden, por ejemplo, una persona que mete su mano en agua con un montón de hielo y la puede dejar ahí hasta por más de 10 minutos, eso significa que hay fallo en la comunicación neuronal con las interneuronas. No, no quiere decir que hayan fallos, sino que el umbral de tolerancia de esa persona es mayor. Y entonces, o lo está haciendo adrede, ¿verdad? Y entonces no responde al reflejo generado en la médula, sino que él voluntariamente sigue manteniendo la mano ahí. Pero de que le duele, le duele. Es decir, si usted mete la mano en una hielera, como suele hacer uno cuando se va a la playa con las hieleras llenas de las cervezas ahí, ¿verdad? Y uno anda buscando su cerveza hasta el fondo y mete la mano en el hielo, le va a doler. Pero usted no la va a quitar de ahí hasta que no encuentre su cerveza y la saque, ¿verdad? Yo no creo que haya gente que aguante 10 minutos con la mano metida entre el hielo. Nunca he visto una cosa así, pero si la gente no la quita, es porque voluntariamente está anulando este reflejo de retirar la mano del dolor, ¿verdad? Porque eso también puede pasar, ¿verdad? Que usted voluntariamente diga, no quito la mano de ahí, y la deja ahí, pero que le duele,
No es que haya un fallo, ¿verdad? Ahora, hay personas cuyo umbral del dolor es más alto, es decir, necesitan un estímulo muy fuerte para sentir dolor y pueden tolerar ese dolor durante mucho tiempo, ¿sí? ¿Ok? Si usted tiene una mano inflamada y la mete en hielo, seguramente como la mano la tiene inflamada, caliente por la propia inflamación, entonces va a tolerar más y va a sentir hasta mejor el estímulo del frío sobre la mano, ¿verdad? Es que depende de la circunstancia. Sí hay personas, eso sí es una normalidad, ¿verdad? Hay personas que no tienen receptores de dolor, así nacen, o tienen algún trastorno que les ha cortado la transmisión del dolor a nivel del encéfalo o a nivel de la médula espinal, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces no perciben el dolor. ¿Qué pasa con estas personas? Se fracturan y no se dan cuenta porque no les duele. Uno se da cuenta que se fracturó porque no se puede ni mover, ¿verdad? Le duele horrible. Pero una persona que no siente dolor, se fractura, se quema, se pincha, se lastiman duro. Y ni cuenta, el dolor es un mecanismo de defensa, que nos está diciendo hay un daño en un tejido. Y hay personas que no lo tienen, son muy pocas, ¿verdad? Pero sí puede haber ahí un problema, ¿sí? Exacto. ¿Con eso resolví su duda? Sí, sí, muchísimas gracias, doctora. De nada. Muy bien. Doctora, Sí, dígame. disculpe, esa neurona que estaba ahí era de primer orden, ¿verdad? La que está en el cuerpo celular. Esta que está aquí en el ganglio de la raíz dorsal, sí. Estas son las neuronas de primer orden. Esto es parte de lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Esta es una neurona de primer orden. Aquí esta es la primera que recibe el impulso, ¿verdad? Sensorial. Y es la que se va a encargar de transmitirlo a una interneurona del cuerno dorsal, ¿verdad? Y entonces esta interneurona ya decide si la información la pasa de una vez para el lado motor o si no hay necesidad de eso y de una vez se va para arriba la señal, ¿verdad? Entonces aquí es donde se procesa la información en las interneuronas del cuerno dorsal, ¿sí? ¿Otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta, disculpe, doctora. Dígame. Entonces, como que este proceso se transmite por medio de dos neuronas, una sensitiva y una motora, ¿verdad? Cuando hay una reacción motora inmediata, sí, exacto, ¿verdad? Siempre. Ahora, puede ser que usted no tenga una reacción motora inmediata. Entonces, la sensación puede ser que aquí haya un circuito inhibidor, ¿verdad? Otra interneurona aquí que inhiba a esta motora. O puede ser que la información se vaya para arriba, porque se va al mismo tiempo, así como se conecta con la neurona motora, se va para arriba de una vez, ¿verdad? De una manera muy rápida. Y entonces el cerebro le interpreta. Pero es como lo que les estaba diciendo con la gente que se queda con la mano metida en el hielo. Pues sí me duele, pero no estoy quitando la mano de ahí porque no me da la gana. O sea, yo voluntariamente estoy mandando una señal inhibitoria a la neurona motora que genera el reflejo de retirada y le digo, no voy a retirar la mano. Así que usted no hace nada, ¿verdad? Se inhibe la información aquí, ¿sí? Entonces puede haber un circuito inhibidor aquí que haga que la persona no retire la mano, ya sea porque lo más probable es que sea por situación voluntaria, ¿verdad? Ahí usted dice no quiero y no lo quito y punto, ¿verdad? Y entonces lo que va a hacer es que la corteza cerebral se va a conectar con una motoneurona inhibidora, con una interneurona inhibidora que va a inhibir el reflejo de retirada generado por esta neurona, ¿verdad? Y entonces ya no quita usted la mano y ya, ¿verdad? Ahora, cuando uno normalmente se pincha o se quema, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando se mete a la cocina o se corta? ¿Sí? Usted inmediatamente, porque es como le digo, es un reflejo, y usted no se está dando cuenta de que se está lastimando. Entonces, la conexión es inmediata, ¿verdad? Dolor, conexión de la interneurona con la neurona motora y usted quita. Es un reflejo, eso lo hace usted de forma inconsciente. Ahora, si se va a inhibir ese reflejo es porque su conciencia va a intervenir, su voluntad va a intervenir y va a decir, no quito la mano, ¿verdad? Doctora, cabal, me puse a ver eso y es que cabal me acuerdo de
de que podía existir alguna enfermedad, pero no sé si esa enfermedad es lo de la anhidrosis. Pero anhidrosis es una persona que no suda. No sé cómo eso, cuando usted no percibe el dolor, eso se llama analgesia, ¿sí? Cuando usted no percibe el dolor, se llama analgesia o anestesia. Anestesia es ninguna sensibilidad. Cuando usted no percibe el dolor, esa sensación se llama analgesia, ¿sí? Anhidrosis es cuando no hay sudoración, no hay glándulas sudoríparas, ¿sí? ¿Ok? Búsquelo bien ahí, googleelo ahorita, anhidrosis, y va a ver. Muy bien, otra pregunta. Gracias, doctora. De nada. Muy bien, entonces revisemos las estructuras subcorticales, que son las que habíamos platicado del tallo cerebral, ¿verdad? Y del tálamo. Y el tálamo, el hipotálamo y la glándula pituitaria están metidas o están dentro de una parte del encéfalo profundo que se llama el diencéfalo, ¿verdad? Entonces aquí vemos en moradito es el tálamo. El tálamo es bien importante, porque esta es la estación de relevo tanto de las vías sensoriales como motoras, ¿verdad? Es decir, eventualmente las neuronas de tercer orden, o sea, el tercer relevo sináptico que vamos a tener importante va a ser aquí, en el tálamo, ¿verdad? Y el tálamo es el que decide hacia dónde va a mandar las vías sensoriales, la información sensorial. Las neuronas motoras de la corteza motora que llevan la información eferente hacen estación en el tálamo y el tálamo decide si las manda, por ejemplo, a otras estructuras profundas que se llaman ganglios basales o al cerebelo o al tallo cerebral o directamente a la médula espinal, ¿verdad? Entonces el tálamo es una estructura muy importante que sirve de relevo tanto motor como sensorial. Luego aquí tenemos el cerebelo, de lo que ya habíamos hablado, y el tallo cerebral en verde, ¿verdad? Acá también vemos para los colículos, que son unas estructuras que forman parte del mesencéfalo y que son importantes tanto para la transmisión, las vías auditivas y visuales, ¿sí? Y aquí vemos nuevamente, ¿verdad? En el encéfalo, en la parte más profunda del encéfalo, en esta parte de acá, metida por acá, ¿verdad? Vamos a encontrar también algo que se llaman los ganglios basales, ¿sí? Los ganglios basales ayudan junto con el cerebelo en la coordinación de los movimientos, ¿sí? Otra cosa que vamos a encontrar dentro de estos ganglios profundos, o núcleos profundos, perdón, son el sistema límbico. El sistema límbico se va a encontrar aquí, como quien dice, por encimita del tálamo, ¿verdad? Forma parte del lóbulo de la ínsula, que está detrás del lóbulo temporal, y el sistema límbico está formado por la formación del hipocampo, ¿verdad? Que es donde se almacena la memoria, y el sistema límbico se encarga de las reacciones a las emociones, ¿verdad? Percibe todos los estímulos que nos van a generar emociones y se va a comunicar, por ejemplo, con el hipotálamo, acá, ¿sí? Y con la glándula hipófisis para generar algunas reacciones corporales a las emociones, ¿sí? Y aquí tenemos ya la corteza cerebral mejor ilustrada, ¿verdad? Aquí vemos una pieza y aquí la imagen, ¿verdad? Y esto es para que podamos distinguir que la corteza cerebral está dividida en lóbulos. Los lóbulos se van a delimitar por estas hendiduras, ¿sí? Más profundas, que se llaman cisuras o surcos, ¿sí? La cisura central, la cisura lateral, que va a dividir los lóbulos frontal, parietal y temporal, ¿sí? Y entonces este es el lóbulo frontal, este es tal vez uno de los más grandes, y esta prominencia prefrontal que tenemos acá, aquí se encarga de ver todos los aspectos del razonamiento, el pensamiento, la personalidad, la interacción social, ¿sí? Luego en esta parte de acá vamos a encontrar las cortezas motoras, ¿verdad? Todo esto de aquí se encarga de coordinar todo lo que es motricidad, ¿sí? Si lo vemos en esta imagen, esta es la corteza motora primaria, este es el área de Broca o el área motora del habla, ¿sí? Y aquí, adelantito de la corteza motora primaria, vamos a tener las áreas motoras suplementarias, ¿verdad? Corteza motora secundaria o terciaria o cortezas motoras suplementarias.
Entonces, de acá es donde sale la orden principal de los movimientos y se conecta con las motoras suplementarias para generar movimientos más complejos o sinapsis más complejas, ¿sí? Luego, en el lóbulo parietal vamos a tener las cortezas sensoriales, ¿sí? La corteza sensorial primaria, es esta área de azul, y luego tenemos las suplementarias que están atrásito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un área grande que es el área de nuestra percepción corporal, ¿verdad? Aquí nosotros sabemos qué parte de dónde está cada parte de nuestro cuerpo, en qué posición la tenemos, cuál es el lado izquierdo, cuál es el lado derecho, todo eso lo tenemos acá, ¿verdad? Luego, aquí en el lóbulo temporal vamos a encontrar las cortezas entre el lóbulo, al final, digamos, el límite entre el lóbulo parietal y lóbulo temporal, vamos a tener por detrás, ¿verdad? Las cortezas del olfato y del gusto, esas están muy cercanas, en el lóbulo de la ínsula tal vez, y la corteza auditiva acá, ¿verdad? Aquí tenemos el área del lenguaje y de la lectura, en el lóbulo occipital tenemos todo el área que procesa la visión. Alguien dejó abierto su micrófono, chicos. Y, por ejemplo, el área del lenguaje y de la lectura, todo esto se llama el área comprensiva de Wernicke, ¿verdad? Entonces aquí nosotros entendemos el lenguaje oído y aquí el lenguaje leído. Y entonces ya nos podemos comunicar con el área de Broca, por ejemplo, para leer en voz alta o para contestar en una conversación, para intervenir en una conversación, ¿sí? Ok, aquí, por ejemplo, a pesar de que aquí está el área visual, el área de reconocimiento facial está en esta parte de acá, por detrás, ¿sí? Y detrás, si pudiéramos quitar este lóbulo de aquí, tenemos un pequeño bultito que se llama lóbulo de la ínsula también, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de la corteza? Todo eso lo vamos a ir viendo despacio cuando vayamos viendo sistema motor, sistema sensorial, cada uno de los sentidos, dónde están sus cortezas y todo eso, ¿sí? Bueno, entonces entremos a ver algunas otras cosas, un poco, digamos, como que la organización microscópica del sistema nervioso. Básicamente aquí tenemos la imagen de una neurona y hay que ver sus partes, ¿verdad? El soma o cuerpo de la neurona, aquí están sus organelos, el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, que es bastante prominente junto con el aparato de Golgi, se tiñen bastante cuando uno tiñe, cuando hay tinciones histológicas de la neurona, eso ya lo van a ver en situ. Y vemos que estas prolongaciones, que son cortas en realidad, dependiendo la neurona, ¿verdad? Se llaman dendritas. Las dendritas son los sitios más comunes a donde recibe conexión la neurona. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver una terminal presináptica que viene de otra neurona y se va a conectar con las dendritas, ¿verdad? Entonces, aquí que vamos a tener unas sinapsis axodendríticas, esas son las más comunes, lo cual no quiere decir que no hayan terminales presinápticas que se conecten con el soma, ¿verdad? O con el axón, como ya vimos, ¿sí? Pero generalmente las dendritas son los sitios de recepción de señales. Luego acá tenemos el cono axonal, que es un engrosamiento en un extremo de la célula, y de aquí nace el axón. Y en esta parte del axón, el cono axonal y la primera porción del axón, es donde se producen los potenciales de acción, ¿verdad? Recuerden ustedes que aquí se puede conectar estas dos neuronas que van a mandar un impulso, que van a generar o traen un potencial de acción y se conectan con estas dendritas y pasan el impulso. Ahora, generalmente lo que llega a las dendritas cuando estas se despolarizan son corrientes subumbrales, ¿verdad? O potenciales de acción muy pequeños con poco voltaje, ¿verdad? Que van a propagarse a lo largo de la membrana de la neurona y se van a juntar aquí. Y aquí se producen los potenciales de acción, es decir, ustedes no van a encontrar potenciales de acción aquí ni aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tenemos mucha densidad de canales de sodio, canales rápidos de sodio, dependientes de voltaje, muchos. Tenemos una gran densidad, entonces aquí se inician los potenciales de acción, no se van a iniciar aquí, ni se van a iniciar aquí, no, aquí, ¿verdad? Y de aquí se propagan a lo largo de todo el axón hasta conectarse con otra neurona, ¿sí?
Hay diferentes tipos de neurona. Esto seguramente lo van a ver ustedes en sitio, ¿verdad? Pero para que vayan teniendo una idea, vamos a tener neuronas multipolares, bipolares y unipolares, ¿sí? Es decir, si vemos multipolares es porque es el cuerpo neuronal que tiene muchas prolongaciones acá, que son las dendritas, y la prolongación más larga va a ser el axón, ¿sí? Las neuronas bipolares, estas son muy raras, estas se van a encontrar en la retina y en el oído. Estas van a tener dos engrosamientos acá, ¿verdad? Uno que va a formar una única dendrita que se va a ramificar al final y luego el axón que siempre se ramifica al final. Y la neurona unipolar es un cuerpo neuronal así de este tipo como un bultito, ¿verdad? Como una vejiguita. Y de esta vejiguita sale una prolongación que en un extremo va a ser dendrita que se conecta con la periferia y del otro extremo se va a conectar con las interneuronas del asta dorsal, por ejemplo, que es el axón, ¿sí? Y estas van a ser la mayoría de las neuronas sensoriales, ¿sí? Ahora, lo que sí me interesa que se aprendan, bueno, aquí les puse unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, el árbol dendrítico de las neuronas del cerebelo es mucho más extenso que lo que pueda ser largo y ramificado el axón. ¿Por qué? Porque el cerebelo recibe muchas aferencias y tiene múltiples interconexiones entre las diferentes capas del cerebelo. Entonces vamos a encontrar este arbolito de dendritas, ¿verdad? En el cerebelo. Esta es una neurona motora de la médula espinal y vemos que tiene un axón muy largo, ¿sí? Las neuronas motoras van a tener axones muy largos en algunos casos porque recuérdense que tienen que inervar músculos muy lejanos. Aquí tenemos una neurona de la retina, esta es de la corteza cerebral, ¿sí? Esta sería de la médula espinal también. Ok, lo que sí me interesa es esto, ¿verdad? Que veamos las clases funcionales de neuronas. Tenemos tres clases funcionales de neuronas, las neuronas de asociación, que son las interneuronas, ¿sí? Estas conectan unas neuronas con otras neuronas, ¿sí? Van a conectar neuronas sensoriales con neuronas motoras, o van a conectar o van a procesar la información entre grupos de neuronas sensoriales o entre grupos de neuronas motoras. Básicamente estas son las que asocian información, las que procesan información y se van conectando con otras neuronas para ir pasando el estímulo, para ir pasando la información, ¿verdad? Luego están las neuronas motoras, estas son las que van a inervar órganos específicos, ¿verdad? Como el músculo esquelético, como el corazón, como las glándulas, como el músculo liso. Entonces, todas estas neuronas motoras las vamos a encontrar en el asta ventral, ¿sí? Las interneuronas las podemos encontrar en cualquier parte de la sustancia gris, ¿ya? Ya sea en el asta dorsal o en el asta ventral, aquí vamos a encontrar neuronas metidas por todas partes, interneuronas. Ahora, las neuronas motoras van a estar en el asta ventral, ¿sí? Y las neuronas sensoriales van a estar en el ganglio de la raíz dorsal o en el cuerno dorsal. Entonces, las neuronas sensoriales, ¿verdad? Las primarias o las de primer orden son las que se encuentran en la raíz, en el ganglio de la raíz dorsal. Y luego se van a conectar con otra neurona sensorial de la médula o con interneuronas, ¿sí? Entonces, esas son las tres funcionales que tienen que saber, sensoriales, motoras e interneuronas. Obviamente las más abundantes son las interneuronas, ¿verdad? Porque tienen que procesar e interconectarse unas con otras, ¿sí? Además de las neuronas, en nuestro sistema nervioso vamos a tener otro tipo de células que se les llaman células de la neuroglia o de la glía, ¿sí? Glía significa pegamento y básicamente las células de la neuroglia lo que hacen son células de sostén, lo que hacen es mantener el ambiente de las neuronas de forma adecuada, ¿verdad? Y entonces tenemos diferentes células de la glía y son mucho más abundantes que las neuronas incluso, ¿verdad? Por ejemplo, están los astrocitos. Los astrocitos se llaman así porque tienen forma de estrellita, ¿sí? Y estas se van a encargar de regular el microambiente de las neuronas, es decir, van a encargarse de que el líquido extracelular que rodea las células esté adecuado, ¿verdad? Que tengan suficientes nutrientes, quitarles los productos de desecho, o sea, van a captar productos de desecho, exceso de neurotransmisores, ¿verdad? Productos tóxicos, todo esto es lo que se encargan de mantener los astrocitos.
Además, van a formar parte de algo que se llama la barrera hematoencefálica, ¿sí? Los astrocitos se van a conectar o van a rodear, van a tener prolongaciones de su citoplasma y van a rodear los capilares del cerebro, ¿sí? Y de la médula espinal. ¿Con qué fin? Con el fin de formar una barrera y evitar que en la medida de lo posible entren cada vez menos cosas que puedan dañar al sistema nervioso, ¿sí? Entonces, eso hacen los astrocitos. Los oligodendrocitos, estos son los encargados de producir la vaina de mielina en el sistema nervioso central, o sea, encéfalo, tallo cerebral y médula espinal. La microglia son células fagocíticas, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa rara que entre, virus, bacterias, una vez sea atacada por el sistema inmune, es fagocitado por la microglia, ¿sí? Restos celulares, restos de oligodendrocitos o de mielina, cualquier cosa que pueda afectar el ambiente de las neuronas es fagocitado por la microglia. Y luego están las células ependimales. Estas células se van a encontrar en unas cavidades que se llaman los ventrículos. En estas cavidades se produce líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y va a circular entre estas cavidades y en el canal central de la médula, ¿verdad? Y entonces todos estos sitios están recubiertos por estas células que se llaman ependimales, ¿sí? Ahora, aquí les puse una imagen más o menos para que tengamos una idea. Aquí tenemos un astrocito, ¿sí? Estos van a estar haciendo conexiones con las neuronas, como que si fuera una sinapsis, ¿verdad? Aunque estas no transmiten impulsos nerviosos, ¿sí? Y así como están rodeando la vaina de mielina de este axón, así rodean también los capilares del sistema nervioso central. Aquí tenemos ilustrado una célula de la microglia, que son fagocitos, ¿sí? Y este es un oligodendrocito, y ustedes ven cómo recubren las vainas de mielina del oligodendrocito, los axones de las neuronas dentro del sistema nervioso central. Ahora, en el sistema nervioso periférico, las células encargadas de la vaina de mielina se llaman células de Schwann, ¿sí? En el sistema nervioso periférico va a haber pocas células de la glía, tal vez solo estas, que son las células de Schwann, y tal vez en los ganglios vamos a encontrar algunas células de la glía, ¿verdad? Pero de lo contrario, todo lo que acabamos de ver de células de la glía es en el sistema nervioso central, ¿sí? ¿Preguntas acerca de las células? Dígame. Fíjese que no entendí la diferencia funcional del astrocito con el micro, Con la con el que es microglía. ajá, con la microglía, ajá. Ok, lo que pasa es que la microglia es un fagocito, ¿sí? Esta fagocita cosas, esta ingiere cosas que tienen que degradar del ambiente. En cambio, el astrocito no fagocita, sino que tiene mecanismos de transporte, ¿verdad? Para eliminar, por ejemplo, exceso de neurotransmisores o productos del metabolismo de los neurotransmisores, o electrolitos que están, digamos, exceso de potasio que pudiera haber en el ambiente por las despolarizaciones constantes, ¿verdad? Entonces, lo que hace el astrocito es quitar estas cosas y meterlas dentro de sí, pero a través de mecanismos de transporte, ¿verdad? El astrocito no fagocita, en cambio la microglia es un fagocito, ¿sí? Su única función es fagocitar, ¿verdad? Y acuérdese que la fagocitosis implica ingerir partículas grandes, por ejemplo, restos celulares, ¿sí? Algunas neuronas, algunas células de la glía que se mueren, entonces son fagocitadas por la microglia para quitarlas del ambiente, ¿ya? ¿Ya Muchas le quedó gracias, clara? doctora. Sí, De sí, nada. gracias. Ok, otra pregunta acerca de las células de la glía. Bueno, les voy a decir que las células de la glía son las responsables de los tumores cerebrales, porque recuérdense que las neuronas no proliferan, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a tener tumores cerebrales como los astrocitomas, que son los más comunes. Esto es una proliferación exagerada de células de la glía, ¿verdad? O los ependimomas, que se llaman también, ¿verdad? Son las células que tapizan de los que me acuerdo ahorita, de los ventrículos cerebrales. Entonces, tumores, por ejemplo, en el caso del
del nervio auditivo. Hay un tumor del nervio auditivo que se llama un neuroma acústico. Esto es una proliferación de células de Schwann que genera una tumoración, ¿verdad? Entonces, cuando hay tumores cerebrales no provienen de las neuronas, provienen de células de la glía, porque estas sí se pueden, se mueren y se pueden regenerar, ¿verdad? En cambio, las neuronas, recuérdense que no se regeneran. Se murió una neurona y no la reemplaza nadie. Hay estudios que dicen, estudios recientes que dicen que las únicas neuronas que sí se van a reproducir van a ser las células del hipocampo, ¿verdad? Las neuronas que están encargadas de la memoria, ¿verdad? Estos son estudios que dicen que sí, ¿sí? Estudios nuevos. El resto de neuronas en otra parte no se regeneran. Por eso es que si hay lesiones medulares, ¿verdad? Aplastamientos medulares o secciones medulares, esas neuronas no se pueden regenerar, las neuronas motoras que están en la sustancia gris. Se mueren, se murieron y se perdió la conexión de la periferia con el sistema nervioso central, ¿verdad? Y por eso es que la gente se queda paralizada cuando hay lesiones medulares, ¿sí? Se están haciendo estudios para ver si hay células madre que se les puedan implantar a estas personas y que esas células madre se puedan diferenciar en neuronas, pero hasta ahorita no hemos llegado a nada, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces ya para ir terminando vamos a ver algunas características generales de los sistemas sensoriales y motores, sobre todo esto, ¿verdad? Porque para poder ir entendiendo qué pasa con el sistema sensorial tenemos que tener una idea de estos conceptos. ¿Qué son los relevos sinápticos? Los relevos sinápticos son estaciones que van haciendo las señales nerviosas, ¿verdad? Para llegar desde la periferia, en el caso del sistema sensorial, para mandar los impulsos desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, las señales entran a través de las neuronas del ganglio de la raíz dorsal, hacen sinapsis con interneuronas y estas interneuronas llevan la señal o bien directamente de la neurona del ganglio de la raíz dorsal, llevan la señal, por ejemplo, a un segmento más arriba de la médula espinal, donde hay una neurona que se llama neurona de segundo orden, o bien la llevan al tallo cerebral, donde hay otra neurona que se llama neurona de segundo orden. Entonces, ese es un relevo. La neurona de segundo orden recibe la información de la de primer orden y la manda a la de tercer orden, que está en el tálamo. Este es otro relevo. Y del tálamo se va hacia la corteza primaria, que es el último relevo. Entonces van a ir haciendo estaciones y en cada estación se va procesando la información y se va trasladando a otras áreas para mejorar la percepción, ¿sí? Luego, también hay que pensar en esto que se llama organización topográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos los niveles de los relevos sinápticos vamos a tener un mapa de cada parte de nuestro cuerpo, ¿sí? En la médula espinal tenemos un mapa de el dedito meñique de la mano, ¿verdad? Del dedito anular, y ese mismo mapa lo vamos a encontrar en el tálamo y ese mismo mapa lo vamos a encontrar en la corteza, ¿sí? Porque los receptores que tenemos en el dedo meñique no son los mismos que vamos, digamos como que no mandan la misma información que los receptores que tenemos en el dedo anular, ¿verdad? Si nos mascamos el dedo meñique, solo ahí vamos a tener la percepción de dolor, no en toda la mano. ¿Por qué? Porque tenemos un mapa topográfico de todo nuestro cuerpo en cada sitio de relevo. Por supuesto que en cada sitio de relevo se va volviendo más complejo el mapa, con más especificidad hasta llegar en la corteza. Y en nuestra corteza tenemos un sitio específico de la corteza que se encarga de las sensaciones del dedito meñique. Entonces, por eso solo percibimos el dolor ahí, no en toda la mano. ¿Por qué? Porque ahí tenemos muchos receptores. En la espalda, por ejemplo, en la espalda no tenemos tanta densidad de receptores. Entonces, por ejemplo, si nos pinchan con dos agujas que están muy próximas, vamos a tener la sensación de solo una, ¿verdad? Porque tenemos menos densidad de receptores. Y a mayor densidad de receptores, más grande el área de la corteza que está encargada de esa parte del cuerpo. Eso es lo que cuando miremos la próxima clase, la corteza sensorial, vamos a ver algo que se llama el homúnculo, ¿sí? Y entonces vamos a ver en qué parte de la corteza está mapeado la mano, con cada uno de los deditos, la muñeca, el antebrazo, ¿verdad? Cada uno de los deditos del pie, la planta, el dorso, toda parte de nuestro cuerpo está mapeada en organizaciones
topográficas a lo largo de todos los relevos sinápticos que tenemos, ¿sí? Luego también están las decusaciones. ¿Qué son las decusaciones? Son cruces de fibras nerviosas. Ustedes ya saben que el hemisferio izquierdo es el que controla el lado derecho del cuerpo, ¿verdad? Y al revés, ¿sí? El hemisferio derecho controla el lado izquierdo. Y entonces, ¿por qué? Porque las fibras tanto sensoriales como motoras se cruzan en determinados niveles, ¿verdad? Hay cruces, por ejemplo, las vías del dolor y la temperatura se cruzan en la misma médula espinal unos segmentos más arriba de donde entraron. Otros se van a cruzar en el tallo cerebral, ¿sí? Y entonces, ya por eso es que vamos a tener el control tanto sensorial como motor en nuestra corteza al revés, ¿verdad? O sea, cruzado, ¿sí? A eso se le llaman decusaciones, ¿sí? Luego, cuando hablamos de fibras nerviosas, aquí estamos hablando tanto de axones como de nervios, ¿sí? Los axones se van a clasificar de acuerdo a su velocidad de conducción, a su diámetro y a si son mielinizadas o no, ¿verdad? Y también le llamamos fibras nerviosas a los nervios. ¿Los nervios qué son? Los nervios son conjuntos de axones, ¿verdad? Entonces aquí vemos una microfotografía y aquí vemos una imagen de cómo están organizados los nervios. Los nervios espinales, por ejemplo, o los nervios craneales son nervios mixtos la mayoría de veces. ¿Esto qué quiere decir? Que van a llevar fibras aferentes y fibras eferentes en el mismo nervio, ¿verdad? El nervio está organizado más o menos como está organizado el músculo. Tiene un epineuro, ¿verdad? Un tejido conectivo que rodea los fascículos. Luego en este epineuro se encuentran vasos sanguíneos, ¿sí? Luego tenemos el perineuro ya rodea un fascículo en especial, ¿verdad? Y luego estos fascículos están formados por axones y estos axones están recubiertos por endoneuro, que es otro tipo de tejido conectivo, ¿sí? Otra clase de tejido conectivo. Este endoneuro va a estar encima de la mielina que recubre los axones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un corte de un nervio en donde vamos a encontrar un axón mielinizado y un axón no mielinizado, ¿verdad? Probablemente estos son axones que transmiten dolor y temperatura, pero uno es mielinizado y otro sin mielina, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, acá tenemos este cuadro sí hay que saberlo, ¿verdad? Donde tenemos la clasificación de fibras sensoriales y motoras y solo sensoriales, ¿verdad? Entonces, las fibras sensoriales y motoras están clasificadas con letras del alfabeto mayúsculas, ¿verdad? A alfa, a beta, a gamma, a delta y luego B y C. Y solo sensoriales van a estar clasificadas con números romanos 1A, 1B, 2, 3 y 4. Y entonces aquí podemos ver qué es lo que llevan, cuáles ejemplos de qué tipo de información llevan. Las alfa son motoneuronas, ¿verdad? Estas son las más grandes, las más rápidas y con mielina, ¿sí? Las A beta son las fibras que llevan presión y tacto, ¿verdad? Diámetro un poco más pequeño, mediano y velocidad mediana. Las motoneuronas gamma, estas son las que inervan las fibras que están en los usos musculares, ¿sí? Las fibras A delta se encargan de tacto más grueso, también de presión, de temperatura y dolor rápido, ¿verdad? Las C, por ejemplo, van a llevar dolor lento, son fibras autónomas postganglionares y las fibras del olfato. Entonces, estas fibras tipo C equivalen como a las tipo 4 solo sensoriales, ¿verdad? Que son las más delgaditas, las que transmiten más lento y las que no tienen mielina, ¿sí? Entonces, este cuadrito sí es importante saberlo. Y no solo para el examen, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de estas fibras nerviosas a lo largo de todo el sistema nervioso y pues para que ustedes sepan, ¿verdad? De qué estamos hablando y no estén perdidos cuando hablemos de eso. ¿Preguntas? Muy bien. Terminamos entonces, jóvenes. Doctora, Gracias, doctora. Dígame. una pregunta.